Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y que les habla Raúl Medina. Estamos iniciando un estudio del libro de Hebreos, pero en un contexto. Y el título dice, en estos postreros días, el mensaje de Hebreo. Pues en otras palabras nos está diciendo cómo nosotros podemos aplicar el estudio, la lectura, la reflexión del libro de Hebreos a nuestros días, a nuestra instancia, a nuestra vida. Pablo, que escribe este libro maravilloso, lo destinó a los hebreos, pero tienen un contexto del cual nosotros vamos a desarrollar ahora y vamos a ir conversando a quiénes eran ellos en realidad. Este libro trae llamamientos a seguir a Jesús y a vivir conforme a la doctrina recibida, o sea, mantener eso que nosotros hemos aprendido. Y hay que hacer énfasis en que el libro también no está ajeno a las situaciones que el cristiano pasa. Por eso vamos a ver un poquito de conocer la verdad sufriendo por Cristo, los desafíos de la fe, la obra del creyente y enfrentando el futuro. En eso serían nuestros temas de aquí en adelante. Sí, y digamos, junto a lo que tú decías, este deseo de que perseveremos en la fe de Jesús, fijando los ojos en Jesús. Porque lo que uno mira va siendo transformado a esa imagen, ¿no? Y Jesús no está sino en el santuario celestial. Es alzar los ojos y mirar hacia arriba y hacia adelante. Porque allí está la recompensa, está la simpatía del Señor, el poder del Señor, para alentarnos en momentos de padecimientos, de vituperios y cosas así, azotes, que evidentemente los hermanos hebreos experimentaron. Tuvieron un comienzo glorioso, fueron iluminados por el Espíritu Santo, pero después fueron sometidos a una larga persecución y naturalmente los ánimos fueron decayendo, la fe fue decayendo en algunos. Por eso es que la llamada es, recuerden ustedes cómo se convirtieron, qué lindo fue eso, mantengan esos recuerdos, hacer memoria, dice acá. Pero no es una memoria para quedarnos en el pasado, sino que es una memoria para interpretar el presente y tener ánimo al futuro. Qué hermoso como empieza el libro, primer texto, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esa introducción es maravillosa porque tenemos nosotros, vamos a decir así, un background, una fortaleza, un recuerdo. Tenemos una galería de ejemplos motivadores para seguir adelante. Por eso es que el libro de Hebreos comienza abruptamente buscando su tema, su sermón, porque este es un sermón de Pablo, buscando la solución a estos hebreos para que no se aparten, se mantengan en el camino, sean honestos y reconozcan a Jesús, que ahora no está aquí, sino que está en el cielo. Interesante cómo se va a desarrollar esa temática. Fíjate que yo quisiera unir, como lo hace el apóstol Pablo aquí, lo que se menciona en cuanto a lo que fue el pasado de ellos, ¿no? Traer a la memoria los días pasados. Estoy leyendo en capítulo 10, verso 32. Traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, una cosa gloriosa, sostuvisteis gran combate de padecimientos, ¿no? Vituperios, tribulaciones, ¿ya? Entonces, yo quisiera equilibrar esto con el hecho de lo que tú leíste, ¿no es cierto? El hecho de que tenemos uno que
como dice capítulo 5:1, porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, constituidos a favor de los hombres, y lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Es decir, en nuestros padecimientos de vituperio no estamos solos, ¿no? Tenemos un Señor en el santuario celestial, un Cristo resucitado, que puede compadecerse de nuestros sufrimientos. Él es mediador. No solamente tiene sus oficios con el Padre, sino que estuvo con nosotros, sabe de qué se tratan las tentaciones, la depresión, la tristeza, aquellas cosas, ¿no es cierto? Por eso que se muestra paciente para con nosotros. Ahora, la iglesia tuvo un comienzo maravilloso. ¿Tú recuerdas cuando Cristo andaba por la tierra, cómo las multitudes lo seguían? Los discípulos después hicieron algo extraordinario. Pedro en su predicación, ¿te recuerdas cuántas? 3.000, 5.000 personas. Pero Hebreo asienta un poquito la situación y le dice, y en ese contexto de haberlo aceptado a Jesús, le dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Mira, si descuidamos una salvación tan grande, esa que ustedes tenían, esa que aceptaron, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, una demostración, voy a decir, milagrosa de lo que es el Evangelio. Entonces esta palabra que dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Y quizás es muy personal esto, ¿cómo escaparás tú, ¿no es cierto?, que estás escuchando, si descuidas algo tan grande como es la salvación, que ha sido demostrada, que ha sido garantizada, que ha sido vivida por Cristo, que los discípulos siguen, y la carta completa que nos va a dar ahora Pablo en relación a este comienzo glorioso. Parece ser un llamado a vivir a la altura de los privilegios que hemos recibido. Lo mismo que se pidió al pueblo de Israel cuando el Señor los sacó de Egipto. Que ellos mantuvieran su fe y que avanzaran hacia la tierra prometida. Y lo mismo, ¿no es cierto? No hemos sido dejados huérfanos, hemos sido libertados. Pero, por otra parte, hay muchos cristianos que por alguna razón prefieren vivir sirviendo a Dios como esclavos, cuando han sido liberados. Somos esclavos en un sentido voluntariamente, pero no tenemos la mentalidad de un esclavo. Entonces, allí está la gran diferencia. Sería bueno que pensáramos nosotros en cómo ha sido nuestra conversión, historia. Nuestra fe ha sido confirmada, estamos siguiendo a Jesús. Son reflexiones personales, ¿no es cierto?, que deberíamos hacernos. Hemos estado conversando acerca del libro de introducción, en realidad, al libro de Hebreos, una introducción general, para ver a quiénes le dirige, quiénes eran, cómo estaban, qué es lo que habían hecho. Y dos cosas que van a aparecer aquí en el libro es que había una lucha y también, de alguna manera, esta gente estaba pasando algún malestar, pero por una razón muy simple, por ser cristiano. Ahora, lo interesante es que ellos no tienen miedo de todo esto, encaran los problemas por una condición previa. Ellos tenían convicción profunda de que en Cristo sus pecados habían sido perdonados. Por lo tanto, no es que se tornaran temerarios, pero sí eran audaces y valientes porque tenían en su corazón la amistad del Señor, ¿no? Esto hay que dejarlo bien claro, es decir, antes de ser, digamos, audaces y confiados y una experiencia religiosa dichosa, hay que ser perdonado por el Señor. Si no, de otra manera, estás jiberizado de alguna forma. Hebreos 10:32, fíjate, dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, una vez recibiste el Evangelio, te bautizaste, entraste en la iglesia, caminaste, sostuviste gran combate de padecimientos,
Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, le dice allí, fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Está hablando de los presos no por culpa de su problema, sino por seguir a Cristo. Claro. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis con vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, cuando está hablando aquí, está hablando de una problemática bastante seria. Quizás quitaron sus bienes, los pasaron a llevar, no sé, las cosas que pueden haber pasado. ¿Cuántos cristianos padecieron la cruz, la muerte? Algunos discípulos fueron muertos aserrados. Una cuestión bastante compleja, pero ¿qué es lo que dice? Eso es una lucha, pero la lucha debe ser por ser cristiano, no por un mal uso del cristianismo. Y él menciona allí en el libro de Hebreos capítulo 11 la fe. Ese capítulo entero va a ser extraordinario. Por la fe, hecho grande, rehusó Moisés, ¿no es cierto?, llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios. Esa es la experiencia de Moisés en relación a lo que serían las penurias, los malestares, pero eligió ser del pueblo. Sí. Bueno, en este sentido, creo que el Señor no nos ha dejado huérfanos y nos ha dado los ejemplos de Moisés y de Elías para tomar ánimo, para mirar, o sea, obtener un ángulo interpretativo con el cual podamos administrar periodos de tristeza, de vituperio, de persecución, ¿no es cierto? Moisés, por supuesto, su elección de dejar a un lado toda la gloria de Egipto para entrar con su pueblo y la previa preparación que Dios hizo 40 años en el desierto cuidando ovejas para que tuviera la paciencia, la tranquilidad de ser el líder de 2 millones de personas que fueron 40 años en el Éxodo. Y luego tenemos el caso de Elías en un periodo de grave apostasía de todo el pueblo de Israel, con más de 400 sacerdotes de Baal trabajando, con reyes impíos, y donde él llegó a pensar de que era el único que confiaba en su Dios. ¿Ya? Y no era así. Nosotros vemos que habían otros 7.000 que no habían adorado a los Baales, y que Elías en algún momento consideró que al estar solo, que parece que todo su esfuerzo se había ido al tarro de la basura y que no iba a perdurar. Había sido en vano. La reforma que se había iniciado allí en la Ordalía, en el Monte Carmelo, y Dios, sin embargo, con mucho tacto, le da alimento, le da descanso y lo manda a trabajar de vuelta. Una segunda oportunidad. Hasta los profetas se desaniman, ¿no? Sí. Pero cuando consideran a su alrededor, pero cuando miran arriba, de arriba viene la solución. Sería muy útil que usted, por el tiempo no lo hacemos, pero se lea el capítulo 19 de Primera de Reyes, donde está estos sucesos, grandiosos sucesos que hace Elías, pero por una frase, por una persecución, se arranca Elías, huye, pero Dios de allí lo toma de una manera misericordiosa, y me gusta mucho cuando le dice, ¿qué haces aquí, Elías? El ángel viene, ¿qué haces aquí? Tú tienes una misión que cumplir, un trabajo que hacer en la vida. Tú tienes que ser, ¿no es cierto?, para cumplir para lo cual fuiste llamado. Pero Dios suple una necesidad que él tenía. Descanso y alimento. Y después le dice, ahora camina. Y caminó con ese alimento mucho. Es bien interesante el Elías de Mendelssohn, como la orquesta acompaña el relato bíblico, es decir, cómo Dios no aparece en el trueno, en el relámpago, sino en el silbido apacible. Es dirección, pero sin dejarte ciego ni dejarte sordo, ¿cierto? Sino que es lámpara es a mis pies tu palabra, es decir, es luz, es inspiración para levantar, para iluminar, no para enceguecer o para eliminarte o anularte, sino para
para hacer la obra pastoral que Dios hace con cada uno de nosotros. Y quizás uno la esperanza que puede tener, la tranquilidad, es que, como dice Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esa es una esperanza, una tranquilidad, porque Cristo pasó por este camino como humano, y para él fueron mucho más fuertes las tentaciones, incluso porque él tenía la capacidad de resolverlas. En cambio nosotros no. Entonces dice, Hebreos 4:15, por ejemplo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este tema va a ser maravilloso, como lo va a tratar este del sumo sacerdote Pablo en su epístola. El punto principal, dice en algún momento de lo que venimos conversando, es que tenemos un tal sumo sacerdote que no necesita como los otros sacerdotes, porque este sí da soluciones eternas, duraderas y extraordinarias. Por eso que el libro nos dice 12:3, mejor digo 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este calor humano, esta reunión, es útil para sentirnos fortalecidos. Vamos a hablar acerca de avanzar juntos. Ahora, esta es la recomendación que va a hacer Pablo en su libro. Y recuerden ustedes que se ha tratado la temática de Primera de Reyes, donde aparece el caso de Elías. Y Elías va a tener un problema bastante serio después de haber sido grandioso en el evento que él hace de traer al pueblo a la conversión, a reencontrarse con Dios, y después de eso él cree haber conseguido su fin, su propósito, y solamente una frase lo hace desistir de todo lo que había hecho, echar afuera lo bueno que había hecho. Que no pasará este día, le dice la reina Jezabel, que tú no estés igual que esos 400 y tantos profetas que mataste. Claro, la misión es grande, pero el individuo siempre es frágil. Pero hay una cosa interesante. Todos los grandes líderes de la Biblia, Moisés, Elías mismo, Pablo, todos están para el pueblo, trabajan en función de su pueblo. Elías, en este caso de que el pueblo se santifique y el pueblo rechaza los Baales, vuelva a Dios. Y él tiene una crisis, ¿no es cierto? Y Dios lo restaura y otra vez lo remite para que vaya a trabajar en favor del pueblo. Así que siempre hay una teología del pueblo de Dios en la Biblia. Son importantes este líder, el otro, qué sé yo, pero esos líderes no es para que brillen por sí mismos o con una luz propia, sino que Dios los habilita para que sean una bendición para el pueblo y desde el pueblo. ¿Ya? Así que yo creo que el caso de Elías, como el caso de y otros más, es para que el pueblo avance juntos. Al Señor le interesa no solamente que se salve uno u otro, o tener un líder uno u otro, sino que el pueblo pueda constituirse en una acción santa, receptora del pacto, obediente al pacto con el Señor, y puedan ser salvos la mayor cantidad de ellos. Ahora, en relación a esto que tú dices de cumplir la misión, en realidad nos encontramos que Elías, Dios lo hace reflexionar, pero le suple las necesidades, y luego dice que se levanta, come, y el ángel le dice, mira, come porque el largo camino te espera o te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. No sé si tú has dado una caminata de 40 días y 40 noches, es muy difícil, ¿eh? Sí. Pero dice, y caminó a cumplir su propósito, a hacer. Pero viene palabra de Jehová y le dice, ¿qué haces aquí? Si tú tienes que cumplir una misión. Y además la misión estaba, como en el caso de Moisés, reemplazarlo a él en sus funciones. Fíjate que en esto que Dios lo envía a Elías, le da una indicación incluso de que primero
suba hasta el monte, tenga una mejor visión del panorama. Siempre las visiones en el monte, como aparecen en el Evangelio de Mateo, son momentos críticos de retomar la dirección de una revelación especial de Dios para su pueblo, ¿no? Hay que leer eso de los montes en Mateo, pero aquí también Elías es llamado al monte. Por otra parte, se le indica aquí en el verso 15, 19 y 15, que se vaya por un camino secundario hacia su destino. No que se vaya por la carretera, digamos, donde se podría encontrar otra vez con Jezabel, sino que se vaya por otros caminos donde no tenga un encuentro con estos enemigos religiosos, ¿no es cierto? Así que hay una estrategia de parte de Dios también en cuanto al camino que su siervo, el profeta Elías, va a seguir. Fíjate qué interesante, porque en Hebreos 2.1, por tanto dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Fíjate eso, ¿eh? No sea que nos deslicemos. Ese es el problema y la advertencia que nos está dando y nos va a dar el libro de Hebreos en todo el desarrollo que va a hablar Pablo. El deslizamiento, tú ves que es una cosa gradual, casi imperceptible. Nadie era y al otro día no es, en términos del cristianismo, de ser fiel al Señor, sino que la apostasía, el alejamiento de Dios es una cuestión gradual. Se ha experimentado y aparecen muchos relatos por ahí, la ranita que fue puesta en agüita fría y después prendieron el fuego a la olla, se fue calentando y la ranita se fue acostumbrando hasta que la ranita se coció, se murió. Gradualmente, ¿no es cierto? Y entonces acá tenemos más o menos lo mismo. Pero es interesante también descubrir que esta relación cubrirse el rostro, por ejemplo, cuando Dios habla de Elías, que es típico de Asia, ¿no es cierto? Cubrirse el rostro. Acá, ¿no es cierto?, en Europa y América no descubrimos la cabeza, por ejemplo, lleva un sombrero, se lo saca. Símbolo de respeto. Pero hay aquí una actitud de adoración también muy interesante que hay que imitar y tomar muy en cuenta. Ahora, Pablo va a decir en su libro en estos postreros días, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice 1.2? Comenzando, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué increíble quién estuvo aquí en la tierra, el Jesús, el que hizo el universo, no solamente la tierra. Es muy abarcante lo que dice Pablo. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, y uno cuando mira cómo nos habló, bueno, está todo el Evangelio hablándonos acerca de lo que hizo, cómo respondió, cómo caminó, qué es lo que le enseñó a los discípulos. Nota que en los días de Elías y de Moisés Dios se manifestaba a través de señales, de prodigios, ¿no es cierto? Una columna de fuego, una nube, un resplandor, o en Elías, la ordalía, cayó fuego del cielo. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice que ahora, en estos días, nos ha hablado por el Hijo. Y no es una disminución de la comunicación divina, sino que es una intensificación. Dios ya no nos habla tanto por señales, milagros y relámpagos y todas esas cosas que habló a ese pueblo. Nos ha hablado por el Hijo. Si es un llamado a tener una fe madura en una persona divino-humana que nos visitó, desarrolló su ministerio, formó a sus discípulos, fundó su iglesia. Bienaventurados los que creen sin ver. Es el llamado a una relación madura con nuestro Señor. Y terminando, dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere,
no agradará a mi alma? Bueno, son recomendaciones que nos deja el libro de Hebreos, así que los invitamos para que usted eche una lectura al libro de Hebreos y luego vamos a ir desarrollando los temas que trata para este tiempo, para estos momentos en que estamos viviendo. Gracias por su atención. Vamos a encontrarnos la próxima semana.